morfología del el capítulo de sistema urinario, ¿sí? Entonces, vamos a ver sobre todo la parte morfológica, y vamos a detenernos en riñones, ¿sí? Que es el órgano principal de este aparato. Un segundito, voy a presentarles. Bueno, el sistema urinario está constituido, o aparato urinario, como quieran llamarles, está constituido por estos órganos que se notan acá, ¿verdad? Que se observan acá. Tenemos dos riñones, un par de riñones, son órganos que se ubican en la denominada fosa lumbar, están en la fosa lumbar y están sostenidos en su ubicación a través de la relación anatómica con los vasos sanguíneos que entran y salen a través del ilio y por una cápsula de tejido conjuntivo y adiposo que se denomina cápsula de Gerota, que se ubica alrededor de estos órganos. O sea que son órganos retroperitoneales que están rodeados por una cápsula, vamos a decir así, ¿verdad? A pesar de que la cápsula verdadera del órgano es otra, por una cápsula de tejido conjuntivo denso y tejido fibroso. Luego, la función, una de las principales funciones, porque no es la única, una de las principales funciones del riñón es la producción de la orina, uno de los medios a través de los cuales el organismo mantiene su equilibrio hidroelectrolítico y se deshace de los productos finales del metabolismo celular. Esa orina es conducida a través de estas estructuras tubulares largas que se denominan uréteres, es conducida hasta el reservorio que se denomina vejiga urinaria o simplemente vejiga. Este es un reservorio de la orina que está recibiendo permanentemente cada minuto gotas de orina que se forman en los riñones, se almacena acá y una vez que el órgano esté lleno, entonces se despierta el reflejo de la micción, ¿sí? Y es evacuado aproximadamente cada 3 a 5 horas en el adulto, dependiendo del estado de hidratación. Y la vejiga se continúa por la uretra, que presenta diferencias de acuerdo al sexo, uretra masculina y uretra femenina, y entonces es el medio por el cual la orina venida a la vejiga gana el exterior. O sea que esta es la constitución general del aparato del sistema urinario. Vamos a empezar por los riñones, por los aspectos macroscópicos del riñón. Fíjense ustedes que los riñones ya dijimos que son órganos pares y tienen una forma bastante peculiar. Ustedes le pueden comparar con lo que mejor les representa mentalmente. Habitualmente se compara con un poroto. Tiene una parte cóncava que corresponde al seno del riñón, donde se encuentran los vasos sanguíneos, la arteria renal y la vena renal, que emerge que lleva la sangre de retorno del órgano, y por la porción dilatada del uréter que se denomina pelvis renal. ¿Sí? El espacio dejado por estos tres órganos es rellenado por tejido adiposo, como se nota acá.
Encontramos en el riñón o reconocemos dos zonas que en los riñones normales macroscópicamente se diferencian notablemente uno de otro por la coloración que presentan y entonces decimos que hay un límite medular bien marcado, ¿de acuerdo? Esta es la corteza y esta es la médula del riñón. Como les digo, cuando el riñón es sano, hay una clara delimitación córtico-medular, ¿sí? Bien, el riñón tiene, aparte de la cápsula que no es propia del riñón, como estábamos diciendo, que es la cápsula de Gerota, el riñón tiene una cápsula propia de tejido conjuntivo. Tiene una corteza y en la corteza comprende unas prolongaciones en forma de rayo, se nota bien acá, ¿verdad? En forma de rayo, que son proyecciones de la médula hacia la corteza, pero que forman parte de la corteza renal. Luego tenemos a la médula. Fíjense ustedes que la médula está constituida por las pirámides medulares, que son estas estructuras en forma piramidal, como dice su nombre, ¿verdad? Y por el tejido cortical que se encuentra entre ellas, que se denomina columna de Bertin. Entonces, no es este el límite córtico medular, no es este el límite córtico medular. Acá yo estoy trazando el límite córtico medular. Quiere decir que esto es médula, esto es médula, esto es médula, esto es médula y esto es corteza renal. Entonces, en la médula encontramos las pirámides renales de Malpighi y las columnas renales de Bertin, que es el tejido cortical, ¿verdad? El tejido cortical entre las pirámides renales. ¿De dónde viene esta constitución macroscópica del riñón? Esto es el recuerdo del desarrollo embriológico del órgano. Si ustedes ya tuvieron oportunidad de escuchar la clase, recordarán de que de cada brote ureteral se dividen, ¿verdad?, varias estructuras que finalmente van a formar estas estructuras denominadas cálices menores. Alrededor de cada cáliz menor se organiza una caperuza de tejido mesenquimático diferenciado, que es el blastema metanéfrico, ¿verdad? O sea, el que va a desarrollar toda la parte no tubular, calicial, etcétera, del riñón, ¿verdad? Y entonces ese blastema es el que va a originar cada una de estas pirámides. Entonces, fíjense ustedes de que las pirámides renales en número responden al número de lóbulos que se forman en el riñón, que como les digo, vamos a decir, es la objetivación de su desarrollo macroscópico, de su desarrollo embriológico. Entonces, si tenemos 12 lóbulos renales, esa arquitectura se pierde en el adulto. Cuando el riñón crece, se pierde esa arquitectura lobular externa, ¿sí? Como es diferente al riñón del niño, por ejemplo, que sí todavía se notan varios lóbulos en la superficie. Entonces, si tenemos 12 pirámides medulares, quiere decir que tenemos 12 lóbulos renales. Luego tenemos a la papila. La papila es una zona diferenciada, de la pirámide medular, que es el vértice que contiene a los grandes conductos papilares denominados conductos de Bellini. Decimos grandes comparando el tamaño, ¿verdad?, con los otros conductos. Entonces, esos conductos papilares desembocan en esta zona de la papila, por eso se llaman conductos papilares, y le dan un aspecto
acribiforme a esta zona y se denomina área, se ve eso con un microscopio de lupa y se llama área cribosa. Esta zona es una zona bastante importante desde el punto de vista clínico, puesto que en ciertas pacientes con ciertas patologías como la diabetes, por ejemplo, es una zona del riñón que sufre frecuentemente alteraciones. Luego tenemos el sistema calicial del riñón, donde tenemos a los cálices menores. Cada cáliz menor recibe a una pirámide, a una papila de una pirámide medular. 3 a 4 cálices menores se unen para formar un cáliz mayor y los cálices mayores se unen para formar la posición ensanchada del uréter, que se denomina pelvis renal. O sea que el uréter es una estructura tubular fina que se ensancha en el ilio renal para formar lo que se denomina la pelvis renal. Acá vemos perfectamente, ¿verdad?, lo que estábamos hablando, el límite córtico-medular, el límite córtico-medular está en la médula, esta es la corteza, y vemos la diferente coloración entre la corteza y la médula. ¿A qué se debe esto? A la cantidad de sangre que va recorriendo cada zona del riñón. Acuérdense ustedes que en la corteza del riñón tenemos a los corpúsculos renales que contienen adentro el glomérulo y cada uno de ellos con una enorme cantidad de sangre en el interior. Entonces, tiene una coloración pardo rojiza. Sin embargo, la médula tiene una coloración más clara. Y es bastante importante reconocer lo que estoy diciendo, ¿verdad? Recordar, porque cuando existen patologías, ¿verdad?, que causan trastornos vasculares en la médula, ella cambia de color, ¿sí? Ella cambia de color y tiene entonces la coloración nos indica algunos aspectos patológicos del órgano. Vamos a los aspectos microscópicos. Estábamos en la macroscopía, ¿verdad? Y ahora nos vamos a los aspectos microscópicos. Hablamos que el riñón tiene una cápsula de tejido conjuntivo. Esta cápsula es importante en el sentido de que también nos traduce patologías. Cuando la cápsula se adhiere al parénquima renal y yo no puedo, vamos a decir, separar la cápsula del resto del órgano, me está indicando que hay algún proceso, que puede ser un proceso de inflamación o un proceso tumoral, que provoca la adhesión de la cápsula. Por lo tanto, la cápsula, si bien rodea todo el órgano, fácilmente puede ser separado del parénquima renal. Tiene una parte externa donde hay fibroblastos y fibras de colágeno y una capa interna que en esta foto incluso se nota que es un poquitito más celular, capaz que no se note tanto, ¿verdad? Pero es la zona donde se identifican a los miofibroblastos. Los miofibroblastos, ustedes saben que son células que tienen características compartidas con las células musculares lisas, por lo tanto tienen función contráctil y siempre que se asocia a un órgano secretor, como es en el caso del riñón, ¿verdad? Entonces, y a las glándulas, por ejemplo, ya habíamos visto, colabora con el tránsito de la secreción hacia el exterior. Entonces, en la corteza renal, ¿qué tenemos en la corteza renal? Tenemos a dos estructuras, al laberinto cortical. El laberinto cortical está compuesto de los corpúsculos renales, fíjense la terminología, esta es la terminología correcta, corpúsculo renal, ¿verdad? Y a los túbulos del riñón, que son los túbulos contorneados, proximales y distales, eso se encuentra en el laberinto cortical. También en la corteza renal tenemos a los rayos medulares, más o menos 400 a 500 rayos medulares, que contienen, fíjense ustedes, no tienen corpúsculos renales, pero tienen túbulos rectos contorneados distales y túbulos rectos contorneados, ¿verdad? Y tiene conductos colectores
¿De acuerdo? Entonces tiene la porción recta de los túbulos contorneados proximales y distales y tiene a los conductos colectores. ¿De acuerdo? O sea que la corteza está constituida por el laberinto cortical y está constituida por los rayos medulares. Noten ustedes, por esto ya es interesante que veamos acá la distribución de la vascularización. Ya hablamos del lóbulo renal. El lóbulo renal es la pirámide más el tejido cortical asociado y ya sabemos qué significa, ¿verdad? Desde el punto de vista embriológico. El siguiente concepto que vamos a introducir es el del lobulillo renal, donde vamos a tener varias definiciones, ya habrán escuchado, ¿verdad? Pero una de las definiciones que yo encuentro que es bastante útil toma como reparo la distribución de la vascularización. Habíamos hablado de que el riñón su aflujo renal está asegurado por la arteria renal, que una vez en el ilio se divide en diferentes ramas y se denominan arterias interlobulares. Esas arterias interlobulares, va a servir uno a cada lóbulo del riñón, evidentemente. Entonces, esas arterias interlobulares, fíjense ustedes, cuando llegan al límite córtico medular, describe una curva, ¿sí? Describe un arco, vamos a decir así, y se denomina arteria arcuata o arteria arciforme, viene de arco. ¿Qué importancia tiene esta arteria arcuata o arciforme? Que de ella van a salir las arterias interlobulillares. ¿Qué quiere decir interlobulillares? Quiere decir entre los lobulillos. Entonces, ¿qué podemos decir? Ahora vamos a adelantar ya un concepto del lobulillo renal. Es el segmento, una de las definiciones dice que es el segmento de parénquima renal que se encuentra entre dos arterias interlobulillares. Y fíjense para qué sirven las arterias interlobulillares. Para dar ramas para finalmente formar el ovillo capilar glomerular, ¿sí? El ovillo capilar glomerular, y esas arterias se llaman arteriolas, porque ya son en realidad arteriolas, se denominan arteriolas eferentes. Entonces, fíjense lo que hace la arteria interlobulillar. Da una rama, vamos a decir a la derecha, vamos a decir para ubicarnos simplemente, no están así. Entonces, va a dar una rama para este lobulillo y va a dar una rama para el otro lobulillo, ¿de acuerdo? O sea que la arteria arciforme se encuentra en el límite de los lobulillos y va y sirve a ambos, y sirve, ¿verdad?, a dos lobulillos. Esto es la importancia, ¿verdad?, de la vascularización. En la corteza renal, en una microfotografía, ¿verdad?, teñida con hematoxilina eosina, podemos ver perfectamente y el rayo medular. Noten ustedes cómo los corpúsculos renales y la porción convoluta de los túbulos proximales y distales se encuentran en el laberinto cortical. Acá tenemos a la médula del riñón, está en la médula del riñón, acá está la médula del riñón, esta es la médula, esta es la corteza del riñón y este es el lóbulo renal. El lóbulo renal entonces es la pirámide más todo el tejido cortical asociado. El libro de ustedes describe muy bien y dice parece un cucurucho que se derrama el helado hacia los lados. Así mismo es el lóbulo renal. Y en la médula renal que vamos a encontrar túbulos y conductos de diversos tipos, ¿verdad?, acompañados de una red capilar que enseguida vamos a entender de dónde sale. El vértice de la papila, noten ustedes, ¿verdad? El vértice de la papila es puro conducto de un diámetro bastante importante y termina, es acogido por un cáliz menor. Noten ustedes cómo el cáliz menor ya tiene una constitución totalmente diferente, tiene una pared propia, donde se insinúan las células musculares lisas ya y tiene un epitelio de cubierta o de revestimiento que es el epitelio transicional. Este tejido adiposo que ustedes ven acá es el tejido del seno renal.
En la médula del riñón, acá tenemos la médula del riñón, reconocemos dos zonas, ¿verdad? Distintas. La médula denominada médula externa y la médula denominada médula interna. ¿En base a qué hacemos esta división? En base a la presencia de los diversos túbulos. Entonces, en la médula externa tenemos porciones rectas de los túbulos proximales y distales. Ven ustedes, esta es la porción recta del túbulo proximal, esta es la porción recta del túbulo distal. ¿De acuerdo? Mientras que esas porciones rectas gruesas ya no se encuentran en la médula interna. Y en la médula interna tenemos solamente conductos colectores que después se van a juntar para formar los conductos papilares, ¿verdad? Y tenemos los segmentos delgados del asa, ¿de acuerdo? Segmento delgado del asa y conducto colector. Ahora bien, noten cómo la médula externa se subdivide en dos franjas, la franja externa y la franja interna. ¿En base a qué es esta división? En base a la distribución de los túbulos rectos. Entonces, en la franja externa tengo ambos rectos, recto proximal y recto distal. Y en la franja interna, fíjense quién ya no está presente en la franja interna, el recto proximal, está solamente el recto distal, ¿verdad? Esa es la parte. Después ustedes rellenan con los otros sistemas, ¿verdad? Con los otros sistemas tubulares. Pero lo más importante es focalizar y decir, bueno, ¿en qué se basa la división? En la distribución de los túbulos. Muy bien. En la médula externa tengo túbulos rectos, ¿verdad? En la médula interna no tengo túbulos rectos, ¿sí? Y luego en la franja externa tengo los dos rectos y en la franja interna tengo solamente el recto proximal. Esa es la base de división de la médula renal. El concepto del lóbulo renal, ya dijimos, ¿verdad? Es la pirámide más todo el tejido cortical asociado. ¿Ven cómo se nota el límite córtico medular? El límite, este es el límite córtico medular y este es el tejido cortical, esta es la pirámide, la columna de Bertin, ¿verdad? Que se insinúa entre las pirámides. Muy bien, nos vamos al lobulillo. Salimos del lóbulo, ahora entendimos lo que es corteza, lo que es médula, lo que es lóbulo y nos vamos a el lobulillo y es la unidad secretora del riñón. Y fíjense ustedes que esa definición que yo les di al inicio no se encuentra acá, ¿verdad? Porque acá nos pone dos definiciones fisiológicas desde el punto de vista fisiológico. Y nos dice que el lobulillo renal, cuyos límites están marcados con estas rayas oscuras, ¿verdad? Estas rayas oscuras, entonces nos dice que está formado por un rayo medular y el tejido cortical que le circunda. Entonces tiene el rayo medular y el tejido cortical que le circunda. O podemos decir también que es un conducto colector más todas las nefronas que se asocian en él. ¿Ven? Vuelta, recuerdo embriológico. Un conducto colector con todas las nefronas que se encuentran en él. ¿Y por qué tomamos al rayo? Porque el colector, ¿verdad? El colector se encuentra en el rayo medular. El conducto colector está en el rayo medular y entonces decimos que tenemos el rayo y el laberinto cortical o el colector con todo lo que se asocia a él. Muy bien, acá vemos perfectamente lo que estamos diciendo. El concepto del lobulillo. ¿Ven este vaso que está acá? Por lo visto, esta es la arteria interlobulillar. ¿Ven? Acá le podemos seguir a la arteria interlobulillar. Entonces, miren cómo se va la arteria interlobulillar en el medio del laberinto cortical. Entonces, este laberinto, esta porción, les voy a decir así, del laberinto, le corresponde a este rayo y le corresponde a este lobulillo. Acá no vemos también la arteria, esto me tapa, bueno, pero no vemos también, pero vemos perfectamente el laberinto. Esto es súper demostrativo para que nosotros podamos perfectamente
ejemplificar y objetivar los diferentes conceptos del lobulillo. No es que son diversos tipos de lobulillo, sino simplemente son basados en conceptos diferentes. En el medio del lobulillo renal, entonces ya dijimos que tenemos al colector que va a recibir a todas las nefronas de ese lobulillo. Entonces, otra cosa que podemos ver perfectamente acá, que los corpúsculos renales se encuentran en el laberinto cortical, mientras que en el rayo medular, ¿verdad? No hay corpúsculo renal. Que la nefrona es la unidad estructural, 1.000.000 de veces en el día de hoy habrán oído, ¿verdad? Que la nefrona es la unidad estructural y funcional y está constituida por el glomérulo, ¿verdad? Y todo un sistema tubular. Entonces acá tenemos al corpúsculo renal con su glomérulo, y los diferentes tipos de túbulos que se asocian a ella. Entonces forma la nefrona. Sin embargo, cuando a la nefrona ¿cuál es ese sistema tubular? El sistema de túbulo proximal, sistema de túbulo distal, el sistema del segmento delgado del asa de Henle. Y luego el túbulo contorneado distal conecta con un colector, ¿verdad? A través de una pequeña zona que se llama conducto conector. Habrán oído hablar, habrán escuchado eso en la clase, no vemos acá. Mientras que el túbulo urinífero, ¿qué es? Es la nefrona más el conducto colector. Entonces, acá tenemos súper bien ejemplificado lo que estamos diciendo. Todo esto que está acá es el túbulo urinífero. Todo esto que está acá. El corpúsculo con su nefrona, su túbulo contorneado proximal, el recto proximal, segmento delgado del asa, recto distal, convoluto distal, conector que no me muestra acá, ¿verdad? Y el colector. Todo esto es el túbulo urinífero. Mientras que la nefrona es todo lo que está pintado, les voy a decir, excepto esto gris que se nota acá. Como les digo, recuerdo del desarrollo embriológico del cuerpo. Tenemos 3 tipos de nefrona, ¿verdad? Si no hay preguntas, avanzo. Tenemos 3 tipos de nefrona. Tenemos 3 tipos de nefrona, que son las nefronas corticales, las intermedias y las yuxtamedulares. ¿En qué se diferencian entre ellas? Me van a decir, lo primero que me van a decir, en su ubicación. Y tienen toda la razón, se ubican en su ubicación. Las corticales se encuentran cerca de la cápsula y las yuxtamedulares, yuxta quiere decir al lado de, ¿verdad? Yuxta o para, pueden decir también porque son sinónimos, se encuentran cerca de la médula, ¿verdad? Hasta ahí no hay problema. Y la intermedia, podemos llamarle, se encuentran en el medio de las dos. Así podemos decir en cuanto a su localización. Pero morfológicamente, lo más importante de todo es que la nefrona, es importante reconocer esto, claro que sí, porque las patologías las van a afectar con diferente frecuencia. Eso es importante que sepan. Entonces, vamos a decir que la diferencia morfológica entre ellas, ¿dónde está? Interpreten un poco, vamos a hacer lectura comprensiva del esquema. ¿Dónde está la diferencia? Todas tienen corpúsculo, todas tienen túbulo proximal, todas tienen túbulo distal, todas conectan con un colector. Ahí no hay diferencia. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en el segmento delgado del asa. Entonces, las que se encuentran cerca de la cápsula tienen un segmento cortito, casi inexistente, casi inexistente de segmento delgado. Mientras las que se encuentran cerca de la médula tienen un gran, largo o bastante largo segmento delgado del asa. Fíjense ustedes cuál entonces es la diferencia morfológica. ¿Quién es la que me va a servir realmente para concentrar la orina, por ejemplo? Y esta yuxtamedular, ¿verdad? Esta es súper útil para la concentración de la orina. Entonces, en eso se basa
la distinción entre los tipos de nefrosis. Esa es la distinción morfológica de genes. El corpúsculo renal. 3 tipos, vayan haciendo su glosario y vayan siguiendo, ¿verdad? Después haciendo su esquemita para poder rellenar con su lectura. El corpúsculo renal, ¿verdad? Van a ustedes escuchar, y sobre todo el año que viene, por sus profesores de fisiología, muchos de ellos son nefrólogos, tienen la nefrología como especialidad dentro de las ciencias médicas, entonces van a escuchar que le llaman al corpúsculo renal, le llaman también glomérulo, ¿sí? Y le llaman simplemente y utilizan como sinónimo porque el glomérulo es la estructura más importante del corpúsculo renal. Pero el corpúsculo renal en realidad es más que el glomérulo, ¿sí? Es más que el glomérulo. El glomérulo es una parte quizá la más importante, no quizá, la más importante, pero hay algo más en el corpúsculo renal. El corpúsculo renal tiene una forma esférica, mide más o menos 200 micras de diámetro, quiere decir que yo la puedo ver con una lupa. Eso es súper importante, porque imagínense ustedes si el paciente tiene una patología que yo presumo desde el punto de vista clínico está en el glomérulo y yo quiero estudiar al microscopio la patología del glomérulo, pues más vale que yo tenga que tener glomérulos renales para mirar al microscopio, ¿verdad? ¿Y cómo voy a saber eso? Si la biopsia renal se hace con van a ver después un poquito más adelante, con un material que se llama TrueCut, ¿verdad? Es una aguja gruesa que tiene un hueco en el medio y una punta biselada cortante. Entonces se toma un cilindro del riñón que es tan finito como un fideo cabello de ángel, ¿verdad? Evidentemente, entonces ahí tengo que ver si yo saqué o no saqué corpúsculo renal. Entonces yo puedo mirar con un microscopio lupa, ¿verdad? El patólogo está ahí, mira con una lupa y dice, sí, sacaste, hay, ¿verdad? Por lo menos 3 corpúsculos y es suficiente para hacer el diagnóstico. Esa es la importancia, ¿verdad? Tiene importancia clínica, por eso les estoy contando. El corpúsculo renal es una esfera, ya sabemos que está en la corteza, ¿verdad? Ya le vimos en el laberinto cortical. Entonces, el corpúsculo renal tiene la forma de una esfera. Esa que no tienen que imaginarse como un plato, como le vemos en 2 dimensiones, sino que es una esfera que tiene 2 polos. Tiene una puerta por donde se entra y una puerta por donde se sale, les voy a decir. Tiene un polo que se llama polo vascular, por donde entra la arteriola aferente y sale la arteriola eferente. Entra y sale por el mismo lugar. Y tiene un polo opuesto, no se ubica al lado, no se ubica cerquita, no es así. Se ubica en el polo opuesto, el que se llama polo urinario. El polo urinario se continúa con el túbulo convoluto proximal y es el que va a llevar el filtrado glomerular a través para que se pasee por todo un largo sistema tubular y se modifique. El 99% del agua del filtrado glomerular y componentes del filtrado glomerular, no solamente el agua, ¿verdad? Componentes del filtrado glomerular se modifica y se reabsorbe en los túbulos, ¿verdad? Quiere decir que yo filtré 100, 99 voy a recuperar y solamente un 1 va a pasar a la orina. Eso quiere decir lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Y después todo lo filtrado, ese filtrado glomerular, llamado también orina primaria, ¿verdad? ¿Dónde va a ir? Y va a ir a este espacio que está acá, que se llama espacio de Bowman. Es un espacio cerrado por una cápsula, que no es una cápsula de tejido conjuntivo, sino es una cápsula que está constituida por un epitelio de tipo plano simple y por su membrana basal, ¿sí? Entonces, una cápsula, pero no la cápsula como le vimos recién en el riñón, la cápsula renal, sino esta está constituida por un epitelio plano simple con su membrana basal, ¿sí? Entonces, ese es el corpúsculo del riñón. Bien, vamos a
utilizar ya esta imagen para ver qué es lo que ocurre, ¿sí? Llega la arteriola aferente, ya sabemos la arteriola aferente de dónde viene, arteria interlobular, ¿sí? Y cuando llega al corpúsculo renal, se divide en 3 a 5 ramas. Esto es súper importante que se acuerden, ¿verdad? 3 a 5 ramas y cada una de las ramas forma un ovillo capilar independiente uno del otro. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer que este es un ovillo capilar que proviene de una rama, este es otro ovillo capilar de otra rama, este es otro y este es otro, y ellos no se comunican entre sí. ¿Por qué es importante lo que estoy diciendo? ¿Verdad? ¿Será que para algo sirve? Sí. Hay patologías, vamos a decir, esta distribución, ¿verdad? Explica que haya patologías que le afecten a una sola parte del glomérulo y esas se van a llamar focales y segmentarias. Quiere decir que solamente esto puede estar afectado y que esto puede no estar afectado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la importancia. Luego, cuando recorrieron todo el asa capilar, ¿verdad? Se van a volver a juntar para emerger a través de una arteriola eferente. Y esta arteriola eferente va a ser súper útil porque va a ir a capilarizar, sobre todo las yuxtamedulares, alrededor de los túbulos del riñón, porque dijimos, 100 se forma 99, recupero. Y lo que recupero, ¿dónde va? Y va a la sangre, ¿verdad? Entonces forma una red alrededor que va a servir para recuperar lo que se ha filtrado y no debe pasar a la orina, ¿de acuerdo? Entonces, ese filtrado, ¿verdad? Que se forma en la membrana o aparato, mejor dicho, aparato de filtración glomerular. Yo siempre les digo que es como un colador, ¿verdad? Cuando yo cuelo algo, si quiero colar un jugo de naranja, por ejemplo, porque no me gusta la pulpa, entonces tengo que tener un vaso o un recipiente abajo del colador, porque si no va a ir a derramar, ¿verdad? La misma cosa le ocurre a esto. La sangre es filtrada en el aparato de filtración glomerular y ese producto de filtración viene a este espacio que se llama espacio de Bowman. Y fíjense que es un espacio cerrado. ¿Por qué? Por la cápsula de Bowman. Ya dijimos eso. Y entonces el filtrado glomerular, ¿dónde va? Va a ir a circular a través del sistema tubular. Acá tenemos varias imágenes muy lindas. Esta es bastante demostrativa de los dos polos del riñón. El polo vascular es el que más fácil se ve, ¿verdad? Es bastante grandecito. Y evidentemente acá no vamos a reconocer, miren un poco, acá tenemos una hermosa arteriola que está cortada longitudinalmente. Por eso yo veo el núcleo de las células musculares redondeada, ¿verdad? El ovillo capilar y acá tengo el polo urinario. Miren un poco cómo este espacio de Bowman se continúa con la luz de este túbulo que está acá, que es el túbulo contorneado proximal. Entonces tengo un polo vascular y el polo urinario estaría por acá. No se nota muy bien, pero estaría por acá. Acá sí se nota perfectamente el polo vascular. Es difícil ver los dos polos en el mismo corpúsculo porque no están en la misma, vamos a decir, no están alineados, ¿verdad? Por eso, cuando se ve el polo vascular, generalmente no se ve el urinario y viceversa. Puede ocurrir, ¿verdad? Pero no es lo más frecuente. ¿Cuáles son los componentes del corpúsculo renal? ¿Verdad? El ovillo capilar. ¿Qué tipo de capilares tengo yo acá? Capilares fenestrados sin diafragma. Sin diafragma. Tengo el espacio de Bowman y tengo la cápsula de Bowman, llamada también hoja parietal de la cápsula de Bowman. Ahora vamos a ver cuáles son los otros componentes que todavía no hablamos. Vamos a desmenuzar el capilar, ¿sí? Entonces el capilar tiene un endotelio, que es el que está fenestrado y no tiene diafragmas. Ese endotelio asienta sobre una lámina basal, una membrana basal que acá se nota perfectamente en coloraciones de paz, se nota muy bien.
una membrana basal y por fuera, miren ustedes a quién le tengo, a lo denominado, por eso esto se llama parietal y esto se llama visceral, es como el peritoneo, el que recubre las vísceras, ese es el visceral, y el que recubre la pared corporal es el parietal. Acá la misma cosa, ¿verdad? El que se apoya o le recubre a los capilares es el visceral y el que le recubre a la pared o el que forma la pared, ¿verdad?, de la cápsula, entonces ese es el parietal. Estas células se llaman también podocito. Podo viene de piecito de célula, célula con piecito, ¿verdad? Entonces, estos podocitos tienen numerosas prolongaciones que se interdigitan y le abrazan a los capilares y forman una parte fundamental del aparato de filtración glomerular que vamos a ver enseguida. Y hay un último componente del corpúsculo renal, que son las células mesangiales. Las células mesangiales son células que rellenan el espacio dejado por el ovillo capilar y tiene una función como, no es igual, pero como, vamos a decir, de soporte estromal de los capilares, ¿sí? Para que se hagan una idea, es como que le hace el armaje, ¿verdad?, que le sostiene a los capilares. Esa no es su única función, tiene funciones, ¿verdad?, otras funciones y también muy importantes. Acá le tenemos al corpúsculo renal, ¿verdad? Y este es el glomérulo, miren, esta es una coloración especial que me pone de relieve la membrana basal de los capilares glomerulares. Ven que acá también tengo membrana basal, entonces todas las membranas basales se tiñen. La misma cosa que con esta coloración de paz, detiñe todas las membranas basales. Es muy importante la membrana basal del glomérulo, que forma parte del aparato de filtración glomerular, ¿verdad? Que ella se mantenga limpia y con un grosor constante. Si ella prolifera, entonces vamos a tener patologías que se denominan patologías o glomerulonefritis membranoproliferativa. Aumenta esa membrana basal. El mesangio, llamado también mesangio capilar, ¿verdad?, se ubica en los intersticios entre los capilares glomerulares y tenemos dos tipos. Estas que están señaladas acá, que están dentro del corpúsculo renal, se llaman mesangiales intraglomerulares. Tienen que mantenerse en un número constante. Si aumentan, también van a causar una patología y se va a llamar mesangio proliferativo. Y tenemos otro tipo parecida, su pariente, pero no es igualita, pero es su pariente, ¿verdad?, de mesangiales extraglomerulares que forman parte de lo que se llama el aparato yuxtaglomerular. Yuxta está al lado del glomérulo, por eso se llama yuxtaglomerular. Fíjense ustedes que se ubica en el hueco que dejan las arteriolas aferentes y eferentes y el túbulo distal, ¿verdad?, en el momento que se especializa para formar la mácula densa. Por eso se les puso, la profesora Nilda les puso dos colores de flechas y, o sea, las flechas son iguales, hagan un poco de lectura comprensiva, entonces decimos, las flechas son iguales, ¿verdad?, pero los colores son diferentes. Quiere decir que son células parecidas entre ellas, pero no son idénticas, ¿eh? Son parecidas, pero no son idénticas. Le pertenecen a la misma familia, pero no son hermanos gemelos entre ellos. La cápsula de Bowman, ¿verdad? La cápsula de Bowman es una pared, les voy a decir así, que llena, que ustedes pueden ver que delimita este espacio que es el espacio glomerular. Esta es una cápsula incompleta, porque ya vimos en uno de los dibujos, en una de las fotografías anteriores, que se abre en el polo urinario para comunicarse, ¿verdad?, con el túbulo proximal. Acá se ve muy bien. De hecho, ya estudiamos, no vamos a retenernos tanto acá, porque nosotros ya estudiamos al inicio del curso, cuando hablamos de epitelio, lo habíamos nombrado como epitelio de tipo plano simple, ¿se acuerdan, verdad? Entonces, este es el espacio de Bowman y acá tenemos al capilar o al asa capilar glomerular.
Miren un poco lo que hace su hoja visceral. Vemos solamente el núcleo y el citoplasma perinuclear en la microscopía óptica, pero en esta muy linda microscopía electrónica de barrido nos muestra que las células tienen prolongaciones de calibres diferentes. A las más chiquititas de todas las vamos a llamar pedicelos, que son los más pequeñitos de todos, que son estas. Y miren un poco cómo es como que cuando yo cruzo los dedos de ambas manos y dejo y tomo el agua, como que yo haga un cruce mi dedo y, ¿verdad?, ponga agua, el agua se va a escapar entre mis dedos. La mayor parte no voy a poder retener en las manos, sino se va a escapar porque hay vamos a decir, un pequeño orificio, una pequeña ranura a través del cual va a pasar el agua. La misma cosa ocurre acá. Estos pedicelos se interdigitan, ¿verdad?, entre ellos, pero no se unen. Los de una célula no se unen con otras, pero sí se inter quiere decir entre, digitar entre los dedos, quiere decir eso, ¿verdad? Y forman lo que se denomina la ranura de filtración. Bien, ¿cómo está constituido el aparato de filtración glomerular? Esto es el resorte de la microscopía electrónica. Acá vamos a recordar cuáles son los componentes. Entonces, desde la sangre hacia el espacio de Bowman, tenemos al endotelio del capilar y está fenestrado. Endotelio capilar fenestrado sin diafragma. La membrana basal glomerular, que tiene una lámina rara externa, interna y una lámina densa donde se ubican los diferentes componentes, ¿verdad?, de cualquier membrana basal. Lo único que esta es una membrana especial porque es más gruesa, ¿verdad?, y tiene la función de atrapar ciertas moléculas que han pasado a través de la fenestraciones del capilar glomerular. Tiene una carga negativa muy importante y tiene una gran cantidad de glucoproteínas, por eso es positiva. Y luego tenemos, ¿verdad?, ven acá ustedes, los pedicelos que se interdigitan entre ellos y dejan un pequeño espacio que se denomina ranura de filtración glomerular. Entonces acá tenemos el pedicelo, la ranura de filtración glomerular, que está cerrado por un aparato proteico, como que tiene una cortina, ¿verdad?, bastante especial, donde hay proteínas como la nefrina, por ejemplo, que cubre incompletamente este espacio que se llama ranura de filtración. Es el espacio más pequeñito del aparato de filtración glomerular. Entonces, háganse idea que yo tengo 3 coladores de diferentes tamaños de agujeros. Entonces, el colador que tiene agujeros más grandes pongo primero, el colador que tiene agujeros más pequeños pongo último y en el medio un colador que tenga orificios intermedios. Entonces, fíjense ustedes cómo las diferentes moléculas, de acuerdo a su tamaño, a su peso molecular y a su carga eléctrica, van quedándose en las diferentes zonas, ¿verdad?, en las diferentes zonas del aparato de filtración glomerular. Y muchas de ellas pasan, ¿verdad?, pasan al filtrado glomerular, pero no forman parte de la orina porque algunos aminoácidos, por ejemplo, pasan la membrana de filtración, pero normalmente en la orina no hay proteínas ni aminoácidos ni nada. Si hubiera, me está indicando una enfermedad renal. La microscopía electrónica, ¿verdad?, diferentes microscopías electrónicas. Entonces acá yo tengo a la sangre, y como yo sé que esto es la sangre, porque acá tengo al endotelio fenestrado. Miren qué grandes son los orificios. Este es el endotelio capilar, la membrana basal glomerular y las ranuras de filtración. Este espacio se llama espacio subpodocítico y tiene una importancia capital en la regulación y el flujo de la orina primaria. Acá tenemos una microscopía electrónica que nos permite mirar con mayor resolución los pedicelos, las ranuras de filtración, la membrana basal o la membrana de filtración glomerular, como quieran llamarle, y el poro del endotelio capilar. Entonces,
El aparato de filtración, si no hay preguntas, avanzo. Espero que estén por ahí, ¿verdad? A ver un poco si están todos por ahí todavía, sí. Por lo menos su fotografía está todavía. Entonces nos vamos al aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular es súper importante, ya saben por qué se llama yuxtaglomerular, y es súper importante porque el aparato yuxtaglomerular forma con la corteza suprarrenal, como vimos recién en la retroalimentación de la evaluación a primera hora, forma un eje, ¿de acuerdo? Un eje riñón córtico suprarrenal, cuya función fundamental es regular el equilibrio hidroelectrolítico del organismo. Ahora entienden ustedes por qué los pacientes que tienen enfermedades renales se hinchan. En la clínica, en la semiología, van a aprender lo que es el edema de las personas con patologías renales. Se hinchan esas personas, ¿verdad? Porque el riñón fracasa en su función de mantener la cantidad de agua y electrolitos en el organismo. ¿Cómo está constituido el aparato yuxtaglomerular? ¿Dónde se encuentra? En primer lugar, ya sabemos, en el polo vascular del corpúsculo renal, y está constituido por unas células que se diferencian de las células musculares lisas de la arteriola aferente, que se llaman células yuxtaglomerulares. Estas son células súper especiales, dicen que son células epiteloides, le parecen a células epiteliales, pero en realidad son musculares modificadas, y que van a sintetizar la renina. La renina es una enzima que va a actuar sobre el angiotensinógeno que es sintetizado en el hígado. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Entonces, está constituido por eso. También tenemos células yuxtaglomerulares en la pared de la eferente, pero en mucho menor cantidad, como les muestra este esquema. El otro, ¿cómo el riñón sabe que tiene que actuar o no en el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico? ¿Cómo sabe eso? Porque tiene un sensor. Yo siempre le digo que esto es como cuando yo paso una puerta en los supermercados, por ejemplo, suele haber, ¿verdad? Esas puertas que tienen sensores de movimiento. Yo paso y se prende una lucecita verde o suena una alarma. Asimismo, ¿verdad? El filtrado glomerular que ha sido modificado, ¿verdad? Ya grandemente en los túbulos precedentes. Entonces, en los túbulos precedentes es sensado en su calidad, en su cantidad de iones y en su pH y en su disolución, es sensado por estas células de la mácula densa. Las células de la mácula densa son células especializadas a partir del epitelio tubular del túbulo distal. No nos vamos acá a detener en qué parte del túbulo distal. Vamos a decir que es el túbulo distal porque algunos autores lo colocan en la porción recta, otro en la porción convoluta y otro en el sitio donde de recto se hace convoluto. Entonces simplemente vamos a decir en el túbulo distal, ¿verdad? Pero no en cualquier parte del túbulo distal, sino el que se asocia al polo urinario del riñón. Ahí se diferencian las células. Son células cilíndricas, ¿verdad? Y son delgaditas y por eso sus núcleos están muy cerca uno de otro y por eso yo veo basófilo en la microscopía óptica. Forma parte del aparato yuxtaglomerular a estas células que dijimos que se llaman células mesangiales extraglomerulares. Todo eso forma parte del aparato. Acá tenemos al aparato yuxtaglomerular. Este es el túbulo distal, ¿verdad? Acá tenemos al túbulo distal, tenemos a la mácula densa y acá tenemos en la pared de las arteriolas tenemos a las células yuxtaglomerulares. Y las células mesangiales extraglomerulares, ¿verdad? Ya saben dónde se ubican. Acá le vemos, esta es la mácula densa, acá se ve bien, les dije que vemos basófilos, porque las células son delgadas y sus núcleos están muy cerquita uno de otro, ¿verdad? Y acá tenemos en la microscopía electrónica, esta es la tubular anodina y esta es la tubular que forma la mácula densa. Salimos del corpúsculo y nos vamos al sistema tubular del riñón, ¿verdad? El sistema tubular del riñón está constituido por numerosos
túbulos que tienen diferencias morfológicas en relación a la función que cumple cada uno de ellos. Evidentemente, el que más riqueza morfológica presenta es el túbulo proximal. Es el más largo de todos, se llama proximal porque es el que sigue inmediatamente al corpúsculo renal, ¿verdad? Y es el más largo de todos, indicándonos que la mayor modificación del filtrado glomerular se produce en el túbulo proximal. ¿De acuerdo? El túbulo proximal tiene una porción contorneada larga, que ya dijimos que se encuentra en el laberinto cortical. Fíjense cómo en el rayo medular no hay laberinto cortical, no hay parte convoluta del túbulo, ¿sí? Hasta que después él se vuelve recto y miren un poco dónde entró. Ya no está en el laberinto, sino entró en el rayo medular. Se llama recto proximal, ¿verdad? Y luego tenemos al túbulo distal, que tiene una porción recta, que le llaman también ascendente, recta, ¿verdad? Y tiene, o gruesa, y tiene una porción convoluta hasta ir a terminar a través de un tubo de conexión, ir a terminar en el túbulo colector. ¿De acuerdo? El túbulo colector, miren ustedes qué trayecto más largo describe. Tiene una porción que se encuentra en la corteza y tiene una porción que se encuentra en la médula externa, en la médula interna y termina en el conducto colector. Es larguísimo. Es el túbulo que le van a encontrar de arriba abajo, desde la corteza hasta la médula. Bien, ¿solamente hay túbulo proximal o distal? No. Tenemos también esto, que ya sabemos que se llama segmento delgado del asa. Entonces, ¿por qué se llama asa? Porque describe la forma de una horquilla. Como una horquilla. Entonces, la horquilla que se llama asa de Henle, todo este es el asa de Henle, ¿ven? Todo este es el asa de Henle. Entonces, el asa de Henle tiene una porción gruesa descendente. Esta es la porción gruesa descendente, que corresponde al túbulo recto proximal. Tiene una porción fina o delgada. Una porción fina o delgada. Y tiene una porción gruesa ascendente que corresponde al túbulo recto distal. ¿Se entiende por qué esto se llama descendente y esto se llama ascendente? Porque estamos siguiendo el flujo del filtrado glomerular que se va modificando. Ya habrán escuchado ustedes en la clase, ¿verdad? Y sobre todo van a ver muy bien el año que viene en la fisiología que esta horquilla que está acá sirve para concentrar la orina. Por eso la médula nos pintan en colores diferentes. Miren ustedes cómo acá me pinta en un color y acá en un color cada vez más, o sea, cada vez va subiendo más el color. Lo que nos indica la osmolaridad diferente de cada zona de la médula del riñón. Entonces, nosotros tenemos una porción delgada descendente que es altamente permeable al agua y una zona delgada ascendente que es, una zona, disculpen, tenemos una porción descendente del asa y una porción ascendente. La porción descendente, la porción descendente delgada del asa es muy permeable al agua, sale agua, quiere decir eso, pero esto es impermeable al agua, por lo tanto el agua queda en la médula y luego va a los capilares peritubulares que vienen de la arteriola eferente. Recuerden ustedes que todas las nefronas tienen asa, asa de Henle, pero varía en su constitución de acuerdo, ellas sean medulares o subcapsulares o intermedias, porque lo que varía es el segmento delgado del asa. Fíjense ustedes en las nefronas cortitas.
¿verdad? El segmento delgado está en la porción descendente. Cuando tiene un corto segmento delgado, él está en la porción descendente. Túbulo contorneado proximal no les voy a hablar porque le hablamos en miles de lugares ya, ¿verdad? Simplemente les recuerdo lo siguiente: tiene una porción contorneada, una porción recta. Nosotros le vamos a hacer el diagnóstico básicamente por dónde se encuentra, no le vamos a preguntar si es contorneado o solamente, ¿verdad? Por el aspecto macroscópico, el aspecto morfológico. Entonces, este túbulo es un túbulo grande. Esto está en laberinto cortical, por lo tanto, estas son las porciones contorneadas del túbulo. Miren un poco luego la forma que describe, Entonces, es un túbulo de luz grande, gran diámetro, el túbulo que mayor diámetro tiene, ¿verdad? Es el túbulo proximal. Está tapizado por un epitelio de tipo cúbico simple con abundante ribete en cepillo. Especializaciones en superficie apical, entonces tenemos a los heterocilios, tenemos a la chapa estriada que ya estudiamos y tenemos ahora al ribete en cepillo. Evidentemente la función es absortiva, no hay necesidad que yo les diga, ¿verdad? Se pueden dar perfectamente cuenta y ese ribete es tan desarrollado que las prolongaciones microvellositarias de las células ocupan la luz del órgano, disminuyendo su calibre aparente. Aparente, quiere decir que me da la impresión de que es chico, pero en realidad es muy grande. Simplemente que yo le veo, parece más pequeño por la diferenciación de la superficie apical de la célula. Noten ustedes cómo los núcleos están alejados unos de otros porque la célula es gorda. No tengo tampoco límite celular neto y tengo un citoplasma intensamente acidófilo en coloraciones ácido-básicas. Ahora, miren ustedes su microscopía electrónica. ¿Qué puedo rescatar de la microscopía electrónica? Sus diferenciaciones de superficie apical y superficie basal. En la superficie apical tengo prolongaciones microvellositarias que forman el ribete en cepillo, ¿verdad? Morfológicamente y funcionalmente es diferente a la chapa estriada, ¿verdad? Encuentren ustedes la diferencia entre ellos. Y tengo los pliegues basales que aumentan la superficie basal de la célula. Entre los pliegues basales tengo numerosas mitocondrias. Entonces, los pliegues basales más las mitocondrias me da ese aspecto así, esa afinidad tintorial acidófila de esta célula. Noten ustedes que las células son grandes, los límites entre célula y célula no se ve. Eso se ve perfectamente acá en este esquema. Los límites entre célula y célula son muy irregulares. Yo siempre les digo que es como que encastramos piezas de un rompecabezas, ¿verdad? Y es por eso que no vemos el límite entre célula y célula. Esas son todas las características. Luego tenemos el asa de Henle, ya dijimos cómo está constituido, ¿verdad? El asa y por qué se llama así. Tenemos el túbulo recto proximal, cuyas características son muy similares a los que acabamos de citar. Como está más lejos del corpúsculo, entonces evidentemente el ribete en cepillo, ¿verdad? Va a disminuir. El túbulo recto, ¿dónde se encuentra? En la corteza y en la médula. En la corteza se encuentra en el rayo medular, lo tenemos acá, en el rayo medular y en la franja externa de la médula externa. Entonces, dos zonas donde voy a encontrar rectos proximales. En el rayo y en la franja externa de la médula externa. Eso ya dijimos al inicio. Entonces, acá tenemos, ¿verdad? Otra vez en colores distintos nos pusieron para que podamos notar las diferencias. ¿Ven? Este es el convoluto o contorneado. El convoluto o contorneado, si yo estirase, en realidad esto es bastante largo, muy largo. El ribete, cómo ocupa la luz, etcétera. Y miren un poquitito a los rectos. Quiere decir que esto es laberinto y estos rayos, ¿verdad? Estos rayos. Entonces acá tengo los rectos y los rectos son muy parecidos a los contorneados, pero ya con menor diferenciación.
Entonces, contorneado y recto. Acá tenemos los segmentos rectos. Miren acá los segmentos rectos. Ya en el corte luego ya es diferente, pero no vamos a usar el corte nosotros para hacer el diagnóstico. Les cuento nomás que el corte luego ya es distinto. El segmento delgado, ¿verdad? Tenemos la franja interna, la médula externa y tenemos la médula interna. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el segmento delgado. Fíjense que no hay en otra parte. En la médula interna, ¿verdad? En la franja interna, perdón, en la médula interna y en la médula interna. Ahí mismo tenemos. Entonces, los segmentos delgados son pequeños, evidentemente, están tapizados por un epitelio de tipo plano, ¿sí? O aplanado, le digo yo, porque no es tan plano. Pero vamos a decirle, como dice el libro, epitelio de tipo plano simple. Epitelio, generalmente tenemos 5 a 6 núcleos que le están rodeando al túbulo. En cortes longitudinales es muy fácil hacer el diagnóstico, ¿verdad? Y acá tenemos un capilar, fíjense ustedes, este es el endotelio del capilar y esta es la célula epitelial que le recubre al segmento delgado. Acuérdense que la longitud del segmento delgado marca la diferencia entre los diferentes tipos de nefrón. Acá tenemos imágenes terriblemente hermosas, ¿verdad? Porque nos muestra qué cosa, el túbulo recto proximal, miren un poco el túbulo recto proximal, y se continúa con el segmento delgado donde tengo el asterisco recto proximal. Entonces esto sería, por ejemplo, el límite entre la franja externa e interna de la médula externa. Y luego, fíjense, acá tenemos a un distal y noten cómo se continúa el recto, ¿verdad? Con el distal. Y noten que los capilares alrededor, todos son capilares, evidentemente capilares peritubulares, que tienen, ¿verdad? Capilares peritubulares que tienen abundantes eritrocitos en el interior. Bien, tenemos el túbulo recto distal, ¿verdad? Que se encuentra ¿dónde? El recto distal. Se encuentra en la médula externa. Acuérdense que en la interna ya no hay rectos. En la médula externa, ¿sí? Tanto en su franja interna como en su franja externa. Y en el rayo medular. Miren un poco acá, le seguimos, está en el rayo medular. Una imagen parecida a esta, si no la misma, tienen que tener cuando estudian. ¿De acuerdo? De memoria es imposible. Fíjense ustedes que tenemos el túbulo recto distal, túbulo recto distal, después se vuelve contorneado y ahí se diferencia la mácula densa. Cuando de recto pasa a ser contorneado. ¿Ven la diferencia? El túbulo distal es diferente del túbulo proximal porque ese ribete en cepillo tan característico del túbulo proximal no se ven en los túbulos distales, y entonces siempre decimos que los túbulos distales tienen unas luces bien regulares, ¿verdad? Súper bien regulares, y podemos comparen un poco los citoplasmas, El citoplasma superacidófilo es del proximal y el distal tiene un citoplasma mucho menos, acidófilo. Y noten cómo la luz es bastante regular y el núcleo de la célula bien, ¿verdad?, cercana a la superficie apical de la célula. Bien cercana a la superficie apical de la célula. El túbulo contorneado distal está en el laberinto cortical. Entonces acá tengo los contorneados proximales, ¿verdad? Y estos distales, con todas las características que acabamos de citar. Otra cosa es que se ven mejor los límites celulares. Las células son más pequeñas, por eso los núcleos están más juntos. Parece que hay más células, pero en realidad no hay más células. Sin embargo, solamente que las células son más pequeñas y por eso más delgadas. Por eso los núcleos están más próximos unos de otros. Fíjense, túbulo distal, distal y proximal. En la diferencia entre ellos. Ven la luz que
regular es el contorno luminal y la luz no está ocupada por esa chapa estriada que tuvimos hablando, ese ribete en cepillo, perdón, como habíamos hablado. Entonces acá tengo al túbulo distal, ¿verdad? Y acá se entiende por qué el núcleo está hacia la superficie apical, tiene una enorme cantidad de pliegues basales con mitocondrias que empujan el núcleo hacia la superficie apical y lo que me habla perfectamente de la función de este túbulo. Quiere decir que trabaja moviendo iones, ¿verdad? Por eso tiene tantos pliegues basales con tantas mitocondrias. Los túbulos colectores se encuentran en el rayo medular y se encuentran en toda la médula. Entonces tenemos en la corteza, el túbulo que le voy a encontrar por donde ande va a ser el túbulo colector, ¿sí? Entonces tenemos el túbulo colector cortical, el medular y los grandes, esas diferencias, el texto nosotros no vamos a hacer, ¿verdad? Se denominan conductos colectores. ¿De acuerdo? No vamos a hacer, no es importante hacer la diferencia, solamente saber que atraviesa desde la corteza hasta la papila renal. Entonces noten que acá las células tienen un citoplasma claro, tienen límites, son redondeaditas, parece, a pesar de que le describimos como un epitelio cúbico simple, las células se diferencian perfectamente una de otra. ¿En qué diferente que es una de otra? Puedo notar muy bien el límite celular y la luz del túbulo ya sin ocupación. Estas células cúbicas se vuelven cilíndricas a medida que nos acercamos a la papila renal y forman los conductos papilares. Muy fácil de ver. Entonces, en el rayo medular tenemos el proximal, ¿verdad? En el rayo medular, ¿se acuerdan que teníamos la porción rectal proximal? Tenemos el distal y tenemos el túbulo colector. Tenemos el túbulo colector. 3 túbulos que ocupan el rayo medular. Entonces, este es el proximal, después tenemos el distal y el colector, ¿verdad? Siempre el colector tiene este aspecto. Esto es lo que yo quiero que fijen, ¿verdad? Este aspecto de límite celular neto y el citoplasma mucho más claro. Muy lindo acá. La médula externa, tenemos, esto es proximal, ¿verdad? Recto proximal, ¿verdad? Tenemos a los distales y a los túbulos colectores. Los túbulos colectores bien, citoplasma claro y bien separados los bordes celulares. Y en la médula interna, ¿verdad? En la médula interna ya no tenemos segmentos gruesos, tenemos solamente colectores y tenemos segmentos delgados. Esto que está acá, ¿verdad? Los segmentos delgados y los capilares peritubulares. Esto es mucho más fácil. Esto es médula interna. Esto es médula externa, médula interna. En la papila renal, dijimos que es una zona diferenciada de la pirámide, la papila renal, ¿sí? Y acá tenemos a la zona denominada área o zona cribosa. Recibe la orina que gotea, recibe la orina que gotea al cáliz, el cáliz menor recibe la orina que está goteando desde la papila renal. ¿Ven cómo son los conductos papilares, llamados conductos de Bellini? El epitelio es casi cilíndrico, simple, y tiene esas características que ya habíamos visto en los conductos colectores. El cáliz menor tiene su pared propia y la pared está tapizada por epitelio de revestimiento, que es el epitelio de revestimiento, que es el urotelio. Bueno, diferentes zonas. Acá tenemos entonces el túbulo contorneado proximal con su microscopía electrónica, el túbulo colector, el segmento delgado del asa, ¿verdad? Y el túbulo distal. Fíjense, el túbulo distal en su microscopía electrónica es bastante fácil, ¿verdad? Entonces, proximal, delgado, distal y colector.
Dejamos el riñón y nos vamos a las vías urinarias, que están constituidas por los cálices, la pelvis, el uréter, la vejiga y la uretra. La constitución es prácticamente la misma, tiene una mucosa que tiene un urotelio de espesor variable. El urotelio no es el mismo espesor, el urotelio de la pelvis renal o del cáliz menor, que el urotelio de la vejiga de la orina, ¿verdad? Que es el que tiene el epitelio más grueso de todos, es de, perdón, es de origen endodérmico el epitelio, asienta sobre una lámina basal y por debajo tiene una lámina propia. Tiene una túnica muscular y acá no tiene mucho sentido que nos aprendamos todas la trayectoria porque varía. Por ejemplo, la vejiga de la orina no tiene una trayectoria que podamos decir circular, longitudinal, etcétera, sino que los haces se disponen, ¿verdad? A veces de manera oblicua, a veces se entrecruzan entre ellos, pero tenemos entonces una capa en general, una longitudinal que es interna, una circular, ¿verdad? Que es media y una longitudinal o externa, si no hay una longitudinal, ¿verdad? Externa en ciertas zonas donde no tenemos las tres capas, ¿de acuerdo? En ciertas zonas hay tres capas y en otras no. Siempre el músculo es liso, siempre el músculo es liso visceral. Y la túnica adventicia que está por fuera. Acuérdense que los uréteres recorren por fuera del peritoneo, son retroperitoneales, y una parte de la vejiga, ¿verdad? Una parte de la vejiga y la cara anterior de los uréteres está recubierto por serosa peritoneal. La cúpula de la vejiga y la cara, porque el uréter es retroperitoneal, como el riñón. Es importante que se acuerden del aspecto y del número de capas, porque hay muchas patologías que hacen proliferar este urotelio, ¿verdad? Y tienen diferentes implicancias clínicas, por lo tanto es importante que ustedes manejen la normalidad del urotelio. Este es el epitelio que es característico de las vías urinarias. Acuérdense que se llama también transicional por esa capacidad de distensión que tienen las células, que es muy importante, sobre todo en la vejiga urinaria, que va cambiando, va adaptando, ¿verdad?, su diámetro luminal a su contenido. Las células son frecuentemente binucleadas, también es necesario que se acuerden para no confundirlas con células atípicas. La encontramos desde el cáliz menor, ¿verdad? Ya, o sea, todo lo que corresponde a vías urinarias tienen epitelio transicional. Entonces el uréter sí tiene esa capa muscular que estuvimos hablando, una longitudinal externa, una circular media y o sea, tiene una longitudinal también externa en el extremo distal del uréter. O sea, tiene tres capas, ¿verdad? Ese es el uréter, sobre todo en su porción distal. Tiene una mucosa que está tapizada, o sea, una mucosa con siempre su epitelio de tipo transicional. Y tenemos una túnica adventicia alrededor. Toda esta es la adventicia. Acá vemos muy bien, vemos las capas que estuvimos hablando de tres y vemos el urotelio, bastante gruesito el urotelio, ya sobre todo en la porción distal del uréter. La vejiga de la orina tiene tres capas, como les dije, tres capas bien definidas, no bien definidas, y esto es bastante interesante, ¿verdad? Bastante interesante saber y reconocer que el urotelio forma un continuo desde la pelvis renal hasta la porción proximal de la uretra. Hasta ahí hay urotelio. La porción distal de la uretra ya varía en su epitelio y sobre todo varía de acuerdo a que sea femenino o masculino. Entonces forma un continuo. Esto es muy importante porque las lesiones que afectan a la vejiga afectan también a los uréteres, pueden afectar a la pelvis renal, etcétera. Entonces biológicamente y morfológicamente forman todo vamos a decir, forman toda una unidad.
En el urotelio, ¿verdad? En el tejido conjuntivo, ¿verdad? Que se encuentra por debajo, formando la mucosa, por debajo de la membrana basal del urotelio, hay abundantes vasos sanguíneos. Miren las capas musculares y esto es bastante interesante. Noten cómo hay células musculares que se insinúan incluso hacia la lámina propia. También importante, ¿verdad? Porque hay patologías tumorales malignas que le afectan a la vejiga y su seguimiento y su tratamiento cambia, ¿verdad? De acuerdo a si infiltra o no infiltra la capa muscular. Entonces tenemos que saber que hay células musculares, ¿verdad? Que se insinúan hasta muy cerca de la mucosa porque la capa muscular no tiene una disposición definida. Esta es la mucosa, ven acá las células musculares, estas son todas células musculares, ¿no? Y esta es la mucosa. Estos son vasos sanguíneos, células musculares cerca de la mucosa. Y la uretra, ¿verdad? La uretra es distinta según la uretra sea femenina o masculina. La uretra masculina es larga y sirve al aparato reproductor y al aparato urinario. Sirve al aparato reproductor y al aparato urinario, a ambos aparatos. Entonces, su porción proximal está tapizada por urotelio. Tenemos la uretra prostática y la uretra membranosa. Y después tenemos la uretra esponjosa o peneana, le llaman también, ¿verdad? Donde el epitelio cambia. El epitelio es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado y tenemos glándulas asociadas. Ven, acá está el cuerpo esponjoso, estos son los senos cavernosos del cuerpo esponjoso y acá tenemos a la uretra. Sin embargo, esta es la uretra prostática, estas glándulas, ¿verdad? Son glándulas de la próstata. Y la uretra femenina es corta, ¿verdad? Es corta, es bastante recta y está totalmente separada del aparato reproductor. Está totalmente separada del aparato reproductor. Entonces, acá tenemos, como dijimos, el urotelio queda en el tercio proximal y el resto es de tipo plano estratificado, ya siguiendo el epitelio que recubre toda la zona de los labios menores, toda esa zona. Tenemos entonces una mucosa tapizada por epitelio plano, que es el que tapiza también la luz de la uretra. Bien, preguntas. ¿Hay alguna pregunta, alguna cuestión que yo no dije? ¿Algo que tengamos que rever? No, no. Bueno, muchas gracias, Jazmín, muy amable. Profesora Nilda, vos estás ahí. ¿Hay algo que querés puntualizar? Que estudien. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo te va? ¿Cómo te Eso va? es lo que hay que puntualizar. Sí, Demasiado bien. ellos saben eso, ¿no? Por si es que hay algo que crees que le puede ayudar a ellos a aclarar y que yo no dije. Escuchen la clase de la doctora Estela, que está excelente. Ay, bueno, o sea, ella tiene. Ahí van a aclarar todas las dudas. Excelente su clase. Bueno, me alegro, sí, sí. Yo no sé cómo diferenciar bien el túbulo proximal. El conducto colector sí, porque es grande, pero el otro no. O sea, los dos. En la microscopía. El túbulo, el túbulo distal es un túbulo que en realidad más que con el colector, en realidad tenés que hacer el diagnóstico con el túbulo proximal, pero la diferencia básica entre ellos es la morfología de las células. Las células son más pequeñas, son cúbicas, son más pequeñas que las células del proximal y sobre todo lo que te ayuda es ese escaso desarrollo del ribete en cepillo que tiene y la posición del núcleo, tamaño de la célula, afinidad tintorial de la célula, características de su superficie apical, ¿verdad?
y la localización del núcleo. Esos son los criterios. Ahora, con los colectores ya es distinto porque los colectores tienen un citoplasma, las células tienen un citoplasma más claro y sobre todo se nota, los núcleos suelen estar en la parte media de la célula, ya no tiene diferenciación de superficie apical, ¿verdad? Y perfectamente se nota el límite entre una célula y otra, ¿verdad? A ver, profesora Nilda, no sé yo si hay algo más que le pueda aclarar acá al estudiante. Lo que no entiendo es si ella no puede diferenciar los rectos entre sí o los contorneados. Pues los contorneados es mucho más fácil, en el campo siempre vas a ver que el contorneado, el proximal, es más abundante, siempre más eosinófilo, un cúbico a veces alto y con las microvellosidades, verá, con el ribete en cepillo. Ahora el distal contorneado, un epitelio bajo con el núcleo apical, el citoplasma más claro y la ausencia del ribete en cepillo, ¿verdad? Había una imagen, por eso nomás, el recto proximal y el recto distal, creo, y al lado estaba el El colector. colector. Y la primera imagen lo que no me quedaba claro. O sea, yo entendí, exactamente, yo entendí que del proximal, a ver un poco, voy a espera aquí. Espérate. Siempre el proximal es más acidófilo el citoplasma de sus células, ¿verdad? Siempre. Y el distal recto o contorneado, el núcleo siempre es apical. Prácticamente tienen las mismas características, solamente está en la altura de la célula y en la presencia o ausencia de ribete en cepillo, ¿verdad? Voy a proyectar, entonces ahí vamos a ver y te vamos a explicar mejor. Acá en sistema tubular estaba. Decime vos cuál es sí, la imagen. te voy a avisar. Ahí No, todavía no. Ahí, no. ¿De qué pasó? Más. Esa. No, todavía. ¿dónde están los colectores? No, un poquitito más. Tiene que pasar. Este es. Acá. Acá, en la medular externa, viste que había proximal y distal. Sí. Pero este es prácticamente franja interna, porque todos distales son. Distales y Allá distales arriba hay solamente esos tres que están arriba, ahí, esos son proximales. Sí, probablemente. Es por la presencia que tienen microvellosidad, pero después todo lo que están abajo son distales. Por ejemplo, mira, por ejemplo, estos son distales, ¿verdad? Esos son distales. Son distales. Por ejemplo, la posición del núcleo es bastante característico. El citoplasma es menos acidófilo, sí. No se nota muy bien acá, pero es menos acidófilo que el proximal. El proximal tiene muchísimas mitocondrias, también tiene muchas mitocondrias, tiene muchos pliegues basales. Entonces, si no te sirve el citoplasma, olvídate del citoplasma. Mira dos cosas. Mira la diferenciación apical, ¿verdad? No es el mejor para mostrarte acá la diferenciación apical, pero la diferenciación apical y fíjate vos la ausencia de diferenciación apical acá y mira un poquito el tamaño, la altura de la célula y fíjate un poquitito la ubicación de los núcleos. ¿Sí? Eso es lo que te puede servir. Y estos son colectores, esta médula. Sí, eso sí se entiende. Franja interna, médula externa. Dice médula externa que habría que poner franja interna, básicamente. Casi franja interna. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. A las dos. ¿Algo más, doctora Nilda, en esta imagen?
Está, No, ¿verdad? nada más, demasiado bien, ya está. Acá en la médula interna no tenemos los colectores, ¿verdad? Y los segmentos delgados del segmento delgado del gas. Bien, muchachos. Entonces, les pido que vuelvan a colocar su asistencia y los que ya lo hicieron pueden ir cortando la llamada y entonces para